Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Sí Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Como pueden ver, estamos de esclavos. Llevamos una semana sin cambiarnos de ropa porque estamos esclavizados y no hay manera de cambiarnos la ropa. Pero hasta aquí andamos dejando estos episodios grabados para enero y probablemente para más semanas de febrero. Solo el tiempo lo dirá. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Listos igual para otro día de podcast y no somos unos cochinos. Mi cama sí se tiende, sí la tiendo, pero pues es la magia de la edición, la magia de porque estamos dejándoles episodios pues de colchón Grabados. en caso de que muy probablemente no podamos grabar en enero y días subsecuentes, entonces para que ustedes tengan estos hermosos audios nuestros, pues estamos aquí ya para pues lo que venga, o sea, 1, 2, 3 horas creo, o lo que haga falta. Sí, güey, todavía falta, todavía No, falta. no, no No creo sabemos. que tardemos tanto. Vamos a tardar más, creo yo, con el que va a seguir después de este. Este va a ser pesado, este todavía va a estar light. Pues bueno, ya me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Bueno, hoy grabando 3 episodios de chingadazo. Pues, digo, pues hay que dejar Pero episodios mira, si grabados. aguantamos a nuestras exes, ¿qué no podemos aguantar de esto, güey? No, La déjate de neta, eso. Si aguantamos un la chingo de. neta. Si aguantamos clases en línea, güey, Sí, güey. con un Cada vato. vez que usted, persona bonita de la audiencia, diga, esto ya no lo aguanto, esta madre ya es superior a mis fuerzas, acuérdese de esa persona que lo destrozó, sea hombre o mujer, lo que sea, acuérdese de esa persona ingrata, desgraciada, y diga, al chile, ¿sabes qué? Si aguanté eso, puedo con esto y puedo con más. Ujú. Chingue su madre los gurús Y chingue y aspiracionistas, chingo a mi madre si no. esos charlatanes, chingan a su madre, Mm. hágame caso a mí estas sabias palabras, por favor. Pues, como dice Paulino, pues hay cosas peores en el mundo que grabar 3 episodios seguidos. Una de esas es tomar 2 materias con cierto profesor en 4 horas seguidas. Eso iba a decir, güey, eso iba a decir. Esa es la Hijo, peor experiencia que tiene puta en mi vida, güey. madre, hijos de su puta madre, güey. Te juro que Lo peor es que Si algún hay día le banda que aguante trabajar interesaba. 16 horas seguidas, compis, ustedes pueden con esto y más, ¿eh? Sí. eso y recuerden que el SAT no los va a investigar por los 200 pesos que tienen en su cuenta bancaria. Y el RFC no la hagan tanto de pedo, güey. Probablemente tú ya tengas RFC, Y no lo sabes. no lo sabes. Sí, güey. El SAT no los va a sancionar ni nada. El RFC es un trámite que tarde o temprano van a tener que hacer cada uno de ustedes. Hasta que no estén mamando en pinches redes. No estén mamando, güey, que ya me tienen hasta la verga. Es Pero todo es eso, otra es todo historia. eso. Pues sí. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro, parientes, fierro. Bienvenidos a Chilas y Paso, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Los virus son el pan de cada día, hoy en la realidad que nos toca vivir.
Hay una gran infinidad de virus repartidos en el mundo, unos más agresivos que otros. Ahí están. Son enemigos invisibles o amigos en su defecto. Hay algunos virus que nos protegen, como el virus del sarampión. Que bueno, no es que nos protejan, pero no son tan benevolentes y son más benevolentes más bien. Y realmente con una vez que nos dé ya nunca más nos va a volver a dar, ¿no? Entonces, hay un chingo de virus por ahí repartidos y muchos de estos virus fueron descubiertos, si se puede decir, si más que descubiertos de una manera científica en el siglo XX, de que fueron ya analizados con un rigor científico bien establecido, laboratorios, pero también hay virus que surgieron en el propio siglo XX y hay uno en específico que apareció y paralizó al mundo por su gran letalidad y su manera de contagio, la cual llevó a la creación de grandes mitos alrededor de él, estigmas y estupideces que hasta el día de hoy siguen llegando. El día de hoy les vamos a hablar sobre la historia del SIDA. El SIDA. Interesante. Y prepárense porque en este episodio de este su querido podcast va a tener una gran dosis de racismo, homofobia, discriminación y gringos comportándose como las basuras de personas que son. Y mucho el nombre Reagan. Ronald Reagan. Pensando bien en este tipo en esta enfermedad, creo que, o sea, obviamente guardando las debidas proporciones, ¿no? Tuvo un nivel de discriminación quizás comparable a lo que fue la lepra en su momento. Ya ves que a los leprosos versus es de que no te acerques porque esos vatos te traen todos los males del mundo, ¿no? No te acerques a los leprosos porque son bien desprendidos, ¿no? No hagas esos chistes, güey. No, pero, o sea, no, es que sí está culero lo del SIDA, güey, porque, o sea, es como que ataca mucho a la comunidad LGBT. Y, o sea, hasta el punto de que, pues, un pinche médico no se quería acercar al paciente como tal. Y obviamente, o sea, es como que hasta el punto donde, o sea, mencionan que realmente, o sea, no te contagias como tal, o sea, como se creía de que solo tocándolo te contagias. ¿No? Ajá. Hay todo, o sea, como la lepra, güey. La lepra era de que también, o sea, no los toques. O sea, de hecho, fíjate, hasta en los animes, por ejemplo, hay algunas caricaturas cuando tratan el tema de los leprosos, los ponen con máscaras, güey. Los ponen con máscaras y cosas así largas para que no se vea ningún tipo de deformidad que pudieran tener, güey. O sea, así de cabrón. Bueno, ya saben, el mundo y la humanidad ha hecho cosas que muy al día de hoy no es, digamos, lo más bonito. Hubo tiempos oscuros. Fue una enfermedad que ocasionó suicidios, güey. Sí. Es como todo y pues recuerden ser empáticos con una persona que está enferma, exacto. que tenga... bueno, o sea, realmente no... creo que hasta el día de hoy es un tema algo complejo. Sí. Afortunadamente, pues... Bueno, hay un prototipo de vacuna, están haciendo ensayos clínicos, esperamos tarde o temprano se ha aprobado. Recordar que es una enfermedad tratable, que hay personas que si se detectan a tiempo, pues ir con un tratamiento especial y bueno, vivir varios años, o sea, también. Exacto, ¿no? Eso, antes de empezar, sí creo que, como dice Yoshi, puntualizar este hecho. Es una enfermedad que al día de hoy es totalmente tratable y que puede hacer que mediante tratamiento médico una persona que está contagiada alcance un nivel de vida exactamente igual al de una persona normal y que viva los años que quiera. Sí. Ajá, eso y que cuando usted vaya a coger, independientemente de su orientación sexual, use un condón. Usen condones, sí. Vamos de que sea tu pareja. Porque también está eso, está el papiloma, están muchas otras cosas. Entonces, bueno, las enfermedades de transmisión sexual. Herpes, o menos de que, o menos de que sea, pues, tu pareja sexual para siempre, pero es otro procedimiento. Pero de todas maneras, güey, o sea, no necesariamente, o sea, hay enfermedades de transmisión sexual que no necesariamente válgame la redundancia, se tengan que transmitir algo por transmisión sexual, ¿sabes?
por besos, todo lo que sea Ajá, como que hay un tipo de montón algún de tipo de cosas. fluidos te pueden transmitir. Hay algunas, Sí, no todas, ¿no? pero, No todas, exacto. hay algunas, pero ya saben, no vean como un tabú estos temas y que a día de hoy pues, la libertad sexual es la libertad Y este sexual. episodio va a servir para derrumbar esos mitos. Mitos, pónganse a la abuelita, es muy importante Sí. que lo Póngaselo a escuchen. su abuela católica panista. Pues sí, bueno. El VIH está emparentado con otros virus que causan enfermedades parecidas al SIDA. Se cree que este virus se transfirió de los animales a los humanos a comienzos del siglo XX. Existen dos virus diferenciados que causan SIDA en los seres humanos: el VIH-1 y el VIH-2, nombres muy originales. Del primero, la especie Reservorius o los chimpancés, de cuyo virus propio, el CIV, deriva. El VIH-2 proviene del CIV-SM, propio de una especie de monos de África Occidental. En ambos casos, la transmisión entre especies se ha producido varias veces, pero la actual pandemia resulta de la extensión del grupo M del VIH-1, que es el virus predominante, si lo podemos ver así, el cual procede, según estimaciones, de una infección producida en África Central, donde el virus manifiesta la máxima diversidad en la primera mitad del siglo XX. Entonces, el virus viene de África. Creo que es algo que ya todos sabemos. El VIH viene de África. Y, contrario a lo que unas personas creen, hay gente que cree que el SIDA se originó porque una persona tuvo prácticas sexuales con un mono. No tiene nada No que ver. necesariamente. O sea, puede ser que sí, porque hay gente muy enferma en este mundo. Pero Ay, lo Lo hacen más de África, güey. Y luego todos sabemos, por ejemplo, y se ha dicho mucho, de que en las comunidades rurales de todo el mundo nunca falta el cabrón que se está chingando el las zoofílico. vacas, el ajá, zoofílico. los borregos, así, El y vato de que los fetiches. el vato de los fetiches raros, güey. Y esa madre es como que de conocimiento general mínimo que en cada ciudad del mundo, güey, así, de que nunca falta un cabrón así que tenga ese pedo de cosas. Pues sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser por eso. Pasó lo mismo exactamente con el COVID, que decían que el COVID se transmitió porque un humano se comió un murciélago. No necesariamente. Puede ser que a lo mejor simplemente tratando de capturar ese murciélago, el murciélago lo haya rasguñado, que lo contagió. Igual con el mono. Y A lo no, es mejor que un africano random andaba por alguna gruta y un mono arañó y lo contagió. de hecho, lean, no lean, si tienen Netflix pueden acceder a ese documental, se llama En pocas palabras, hablemos del COVID. Bueno, el primer episodio habla acerca de, bueno, dónde viene el origen como tal del virus. Y mencionan que bueno, ciertos virus son zootécnicos, o sea, que vienen del animal. Y entonces lo que pasa es que cuando el humano empieza a desarrollar en zonas que son, digamos, muy salvajes, donde el humano por lo general no vive, por lo general se tienden a consumir ciertos recursos que hay en la zona. Y eso hace que se consuman ciertos tipos de carne, como lo puede ser el mono, o pueden ser ciertos productos que están ahí. Y eso hace que, bueno, venga del humano ¿cómo se llama? Perdón, del animal al humano. Uh-huh. Y entonces posiblemente lo que haya pasado en Wuhan, o sea, hasta donde lleva la teoría, es que posiblemente el murciélago pudo haber infectado un animal terciario y eso provocó que una persona que lo comiera, bueno, este establecimiento, este mercado no cumplía con los requerimientos sanitarios como cualquier puto mercado de China. como cualquier mercado de China, y eso provoca que la persona termine enferma. Y bueno, llega ese brote que es un recordatorio de que hay muchos virus en este mundo que no conocemos. Estamos vivos de milagro, güey, al chile. El humano respira de puro puto eso milagro. Y bueno, dejan una reflexión que realmente el tema de la investigación en cuanto a las enfermedades es un tema importante a día de hoy, el COVID lo recordó. O sea que realmente es como cuando creo que una consultora le pedían que preguntara ¿qué es más rentable? ¿Dejar enfermos a las personas o curarlas? ¿Qué es más rentable a largo plazo? No, esto no es con el fin de que sean conspiranoicos ni nada, sino es que refleja de que
si no hay una mayor financiación en la investigación, es porque hay ciertos intereses de por medio. No es que se generen virus para matar a las personas, sino lo que se genera es que no haya, digamos, un tratamiento eficaz, sino una serie de tratamientos con el fin de vender hasta cierto punto ciertos productos. Dejando esto claro y no se pongan de conspiranoicos y empiezan a decir sus pendejadas. Claro. Sí, güey. De hecho es lo que están hablando mucho de las vacunas con todo el debate de la tercera dosis, que decían, el rollo de la tercera dosis, por ejemplo, era que, pongamos nosotros el ejemplo de Pfizer, ¿no? Uno con 2 dosis, pongamos que después de 6 meses la efectividad baja del 95 al 90. Es un ejemplo, no estoy dando datos concretos. Pongamos el ejemplo, ¿no? Y llega Pfizer y te dice, si te pongo otra dosis, vas a volver a subir al 95. ¿Realmente vale la pena comprar otro lote de vacunas para vacunar a todas las personas con Pfizer, vacunadas con Pfizer, por 5% más de protección? ¿Vale la pena invertir todo ese dinero? Es como que, bueno, tal vez el contexto del COVID cambia un poco el pedo, pero por ejemplo, a futuro realmente algo que decía el presidente de Moderna, creo que era de Moderna, de Pfizer, no recuerdo, que realmente el COVID lo que va a pasar es que dentro de poco se va a convertir en una enfermedad endémica. O sea, va a ser algo que vamos a convivir toda la vida. Realmente nos vaya mejor. Y, o sea, cada año esto es como la influenza, posiblemente cada año vamos a tener que revacunarnos por un periodo pues prolongado. Y pues ya saben, pónganse sus vacunas, es muy importante. No le crean a esos pinches conspiranoicos que son antivacunas. Tampoco no sus abuelas, en este caso. A menos de que sean doctoras. Bueno, sí, exacto. Y no le crean a los antivacunas. No les crean. Pero bueno, la pandemia actual tuvo su origen en África Central, porque sí, el SIDA es una pandemia, aunque no lo queramos aceptar, pero pasó inadvertida mientras no empezó a afectar a población de países ricos, en los que la inmunosupresión del SIDA no podía confundirse fácilmente con depauperación debido a otras causas, sobre todo para sistemas médicos y de control de enfermedades muy dotados de recursos. Entonces, básicamente que mientras estuvieran países pobres a nadie le importaba. Básicamente. La muestra humana más antigua que se sepa que contiene VIH fue tomada en 1959 a un marino británico, quien aparentemente la contrajo en lo que ahora es la República Democrática del Congo, cuando todos se repartieron a África. Otras muestras que contenían el virus fueron encontradas en un hombre estadounidense que murió en el 69 y en un marino noruego en el 76. Se cree que el virus se contagió a través de actividad sexual, posiblemente a través de prostitutas, en las áreas urbanas de África. A medida que los primeros infectados viajaron por el mundo, fueron llevando la enfermedad a varias ciudades de distintos continentes. Entonces, básicamente, vemos que se contagió, pues, por gente que iba a África, que seguramente anduvo con prostitutas, y luego regresaron y las contagiaron a más gente en otro lugar. Hasta 1984 se mantuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En el 83, un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles habían tenido parejas sexuales en común. Incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos. Estos sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa del uso excesivo de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. Normal en su época. O sea, en la época de los 60, 50, inclusive de los 40, la gente cogía como conejos.
Ah, sí, güey. A la gente Tú, cualquier película que vean, amigos de la audiencia, vean una película de los 60, 70, la que sea, y hay un cogidón Bueno, o así, sea, no es, ¿qué dices? no es Puta, qué gratuito, perra no es envidia. gratuito de que para estos tiempos la demografía haya crecido al ritmo que creció. Ah, exacto. A día de hoy hay un No es estancamiento, coincidencia. a día de hoy hay estancamiento. Hay Hasta estancamiento. Creed lo decía, el de The Office, ¿no? En los 60 tuve una vida sexual así muy. Tuve muchas Sí. relaciones en la lluvia, en el barro, con muchas mujeres, Bueno, o sea, y la vida nunca hay que pudo haberse recordar que, metido. No había forma de saber, dicen. no, es que hay que recordar que era un contexto, digamos, Sí. una libertad sexual más amplia. Había chamba, había chamba, Habían terrenos baratos, había terrenos baratos, o sea, habían cosas para celebrar, vaya, había ¿sabes? cosas para celebrar que a Sí, güey, no nosotros mames, no nos toca. claro. Bueno, en el caso de Estados Unidos no, pero hay gente que ganó guerras, o sea, Sí. Ajá, ya Estados Unidos bueno, pues perdió la guerra de Vietnam, Si ¿no? quieren Pero más contexto, fíjate, si quieren más contexto sobre esta época para que vean más o menos cómo era el pedo aquí, de la vida sexual y todo eso, pues para empezar, Forrest Gump, ¿no? Puede ser un buen inicio. Forrest Gump, También sí. hay una película que se llama Woodstock, no el musical, porque el musical no, el festival musical no. Hay una película que se llama Woodstock, que creo que es del año 2006, 2007, que es de cómo un pequeño vato emprendedor de la localidad de donde se hizo el festival agarra a los organizadores para que lleven el festival a su pueblo, güey. Y ahí se ve todo el desmadre que se arma, güey, todo el pedo que empieza a ver, cómo empieza a llegar la gente, cómo empiezan a dar pase libre y las dinámicas sociales que empiezan a ver en el festival a lo largo de lo que duró, ¿no? Porque no fue un sí, día, dos fueron días, varios días. fueron Sí. varios días. Y pues dinámicas de cooperativismo, de vida sustentable a la verga, parejas Hippies, cosas poligámicas, hippies, Cosas todo hippies. cosas este hippies. pedo. Y drogas, obviamente. Obviamente que había drogas. Alcohol, sexo y drogas. Ah, huevo. Y El ahorita que cóctel mencionas a perfecto. Forrest Gump, güey, justamente ya vale verga decirlo, porque es una película de 1994. No me vengan con mamás de que es que me spoileaste, porque es una película de hace casi 30 Es años. de cultura general, Exacto. para que nos pongamos en contexto. Hay gente, o bueno, se da a entender que muy probablemente Jenny murió de SIDA, güey. Probablemente, Porque sí. Jenny durante un tiempo fue prostituta. Bueno, fue bailarina, No, pero ajá, bueno, fue bailarina, bailarina. heroinómaca, Pero, o no sea, me acuerdo. o sea, la película te deja ver de que pues se metía con varias Sí, personas. o sea, no tuvo la vida más bonita que uno pudiera imaginar, producto de los traumas que tenía de la niñez. Porque al final eso es lo que la Exacto, termina llevando a ese camino, cuando escapa de la exacto. casa de su papá. Y que Forrest sigue siendo una buena persona. Exacto. Pero Muy bueno, buena persona. continuando con este pedo, también se planteó que la inoculación de semen en el recto durante la práctica de sexo anal, combinado con el uso de inhalantes con nítridos llamados poppers, producían supresión del sistema inmunológico, lo cual suena raro, güey, pensar que por tener sexo anal y monearte te puedas suprimir el sistema inmunológico. Bueno, es que al final es intercambio de fluidos. Pero, ¿qué tiene que ver la mona ahí? No sé, güey, al chile no Es el sé. punto, No ¿no? tengo idea, ¿Qué no tiene tengo que ver la idea. mona ahí, güey? No sé. No sé. Pero bueno, pocos especialistas tomaron en serio estas teorías, aunque algunas personas todavía promueven y niegan que el SIDA sea producto de la infección del VIH. La teoría más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, SIV, porque de hecho el SIDA en inglés es HIV. Bueno, el virus de inmunodeficiencia humana es HIV. Human Immunodeficiency Virus, ¿no? Que es básicamente lo mismo que aquí, virus de inmunodeficiencia en simios. No sé cómo verga siga simios, pero simio en inglés se empieza con ese también. Inmunodeficiencia virus. Entonces, es básicamente lo mismo, le cambiamos nada más la primera letra. Y este virus es idéntico al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates.
Según un estudio publicado en 2014, el virus entraría en los seres humanos por primera vez en los años 20 del siglo XX, los años 20 del siglo XX, en el centro de África. Ahora, el 5 de junio del 81, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocan una conferencia de prensa donde descubrieron 5 casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel, y estos 2 síntomas son síntomas de SIDA avanzado. Pero en ese tiempo no lo sabían, obviamente. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por el doctor Michael Gottlieb de San Francisco. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por esta bacteria como el sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes llamó la atención. ¿Por qué chingados estos pacientes en específico está saliendo lo mismo? Y casualidades de la vida, la mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales, sexualmente activos. Entonces los médicos dijeron, ¿por qué a este grupo de hombres homosexuales les está saliendo esto en específico? Estos 2 síntomas en específico. Entonces estos hombres eran sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas, que ahorita vamos a ver qué es eso. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos pacientes mostraron que carecían del número adecuado de un tipo de células sanguíneas llamadas TCD4+. Entonces decían, tenemos varias personas homosexuales que tienen el mismo tipo de neumonía, el mismo tipo de sarcoma, y les falta el mismo tipo de célula. Entonces algo aquí está sucediendo. Algo tienen aquí estos güeyes que no conocemos. Entonces, y todavía si a esto le sumamos que la mayoría de estos pacientes murieron a los pocos meses. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando una confusión atribuyéndola a los homosexuales, aunque pronto también se hizo notar que también le aparecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas, lo cual llevó a hablar de prepárense para el comentario más racista, homófobo, ¿cómo se llama? Racista, homófobo, segregatorio, culero, muy gringo de este podcast. Se llegó a hablar del club de las 4 Hs, que incluía a todos estos grupos considerados de riesgo para adquirir la enfermedad. ¿Y cuáles eran estos 4 grupos? Los homosexuales, los heroinómanos, los hemofílicos y los haitianos. Solamente Hijos de estos 4 grupos les podía dar Y SIDA. güey, qué poca madre, güey. Les dije que este episodio iba a estar lleno de comentarios homófobos y racistas. O sea, básicamente, si tú eres gay, te inyectas heroína, tienes algún tipo de enfermedad en la sangre o eres haitiano, te va a dar SIDA. Haitiano, Bueno, ¿por qué, güey? O sea, es lo que yo digo, o ¿por sea, qué? naces en Yo me Haití, quiero vato. imaginar, Aguas, vato, aguas. Yo me quiero Güey, imaginar, soy haitiano, ya valiste verga, compa, lo siento. güey, que lo resaltaban como haitianos por ser de raza negra. Que básicamente es, o eres negro, eres gay, te inyectas alguna droga o tienes alguna enfermedad de la sangre, valiste madre. De hecho, eso explica bastante por qué empieza a haber una propagación como tal de la epidemia. Porque, o sea, es como que no era el electorado tampoco clave de Riga. Sí, sí, No, y ahorita sí. lo vamos a ver por qué se empieza a propagar. Porque justamente esta creación del club de las 4 Hs contribuye a que se propague el SIDA. Güey, y fíjate, yo me acuerdo bueno, no me acuerdo porque no nací en esa época, pero haber visto propaganda de esa época que decían,
que era la justificación del racismo y la homofobia, porque decían, yo no los odio, Dios los odia. Y ahorita vamos Así, a ver justamente eso de por qué el SIDA existe. Es una teoría del SIDA. Pero bueno, en el 86 el virus fue denominado como VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y el descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgo a los infectados. También permitió empezar investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna. En esos tiempos, las víctimas de SIDA eran aisladas de la comunidad, por la comunidad, perdón, los amigos e incluso la familia. Los niños que tenían SIDA no eran aceptados por las escuelas debido a las protestas de los padres de otros niños, como fue el caso del joven estadounidense Ryan White, al cual se le negó entrar a una escuela porque tenía SIDA. En México llegó a pasar Sí. todavía en los 2000, ¿eh? Sí. 2005, 2007, y hubo una campaña de esa madre de concientización, ¿no? Sí. Que decía, es que ¿por qué no quiere dejar a mi hijo en la escuela? Es que tu hijo tiene SIDA. Dice, sí, pero esto no se contagia fácil. Dice, o sea, no es como que te toquen la mano y No te es vayas COVID, a contagiar. no es COVID. Y sale la directora, ya sé, pero es Sí, que es gripa, ¿no? los papás Es no lo bicho. entienden así. Mira, póngase en mi lugar, así. Esa era la campaña que empezaban a sacar, güey. De hecho, yo me acuerdo de estar en la primaria y no me acuerdo si esto yo me lo estoy inventando, pero yo realmente sí creo que había gente que pensaba esto, de que el cáncer también se contagiaba. El De que cáncer. No el sé, cáncer eso se no lo sé. contagiaba por tos, por Ni vías idea, aéreas, la güey. verdad no sé. Porque yo me acuerdo que en mi primaria había un chavo que tenía cáncer y pues él llevaba su cubrebocas. Y no me acuerdo, digo, realmente nosotros no era como que lo viéramos raro, realmente nosotros A lo mejor para no contagiarse él también, ¿no? Porque Ajá, creo que no, cuando realmente tienes es cáncer que, te ves ajá, eres más vulnerable. Entonces, Es para más eso él Bueno, es vulnerable. que es un grupo, bueno, es como dices, es un grupo con moralidad, es un grupo de Ajá, riesgo, sí. propiamente Sí, dicho. ya O sea, estás o enfermo, sea, güey. Una gripa. o sea, Para que es una gripa, ¿no? riesgo en el sentido de que él no es un riesgo, sino nosotros somos un riesgo para él. Sí, para él. O sea, Exacto. Esto pónganselo en el sentido de que ellos no son el problema, ustedes son el problema. Ahora sí, básicamente es, tú no eres el peligro, yo soy el El peligro. peligro. Pero sí, O sea que recuerden ser amables con las personas sí. que tengan cáncer. Eso. Entonces yo me acuerdo que, no, pues que llegué a escuchar de gente que decía, no te juntes con él porque te va a contagiar. Hasta me acuerdo que inclusive hay un episodio de Plaza Sésamo que te explica eso. Que el cáncer no se contagia, güey. Pero bueno. O sea, yo, o sea, en lo personal, nunca escuché eso. O sea, por ejemplo, o sea, también tiene que ver los profes que me dieron clase, porque, o sea, los vatos, a pesar de todo, les salen al pedo, güey, porque hasta con el SIDA lo explicaron. O sea, literalmente, o sea, no porque lo beses como tal, te lo va a contagiar. Y de Si hecho, no tiene que fíjate ver. que desde la primaria, finales de la primaria, principios de la secundaria, ya te explican ese pedo del SIDA. Sí, te lo explico. Yo me acuerdo de estar en tercera secundaria y segunda secundaria y estar hasta la madre de que todos los trabajos me lo estuvieran pidiendo de eso. Que decía, es que pareciera que no existiera otro puto tema para pedir trabajos. Pero bueno, entonces, como estábamos comentando, la gente temía acercarse a los infectados ya que pensaban que el VIH podía contagiarse por un contacto casual, como dar la mano, abrazar, perdón, besar o compartir utensilios con un infectado. En un principio, la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior expansión del SIDA en Occidente. Incluso, algunos grupos religiosos llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales. y mira, te pones a pensar ahí, vato, no es como que la homosexualidad sea algo del siglo XX, ¿sabes? Es como que los griegos, los romanos, güey, o sea, la civilización ahí antes de Cristo no desarrolló ese tipo de enfermedades o no lo sabemos, pero pues no creo porque si no hubiera sido algo muy serio, ¿no? Es como pandemia hubiera sido algo muy serio y pues aquí seguimos, ¿no? O sea, muestra de que esa madre no tiene nada que ver, ¿no? Ni la alta actividad sexual, porque pues si ahorita la gente coge, en esos años cogía
y le valía verga, o Peor, sea, güey. peor Mira. todavía, y sin menos remiligatería. Más cerdo. Es Cogía más, cerdo. es un castigo por andar poniéndonos de mamones, güey. Eso, ahí sí, güey. Por andar de que, ay, no quiero hacer esto. Ándale, órale, por remilgoso, Por por ojete, andar ¿no? de mocho. Nada que, bueno, como contexto de esto, recuerden que justificar cualquier mal contra un grupo en específico lo es usted un criminal de lesa humanidad. Sí, Eso y que recordar que hoy lo cito porque soy católico, independientemente de si creo como tal en el dogma, eso es independiente de eso. Es como tal el catolicismo no condena, en las escrituras y en la institución, no condena al homosexual. No, a la institución sí. No lo condena. El obispo de Cancún, perdón, el de Quintana Roo, al que presenta la diócesis, él cuando le preguntan qué opina de la homosexualidad, él solo dice, son personas al fin y al cabo, deja a los jóvenes ser y también se vería medio mamoncito que diría que si dijera algo contrario, porque Quintana Roo es cuna y nido de la putería, güey. O sea, la neta, Gracias en todos a Dios. sentidos, güey. Es Gracias como que a diga, Dios. yo estoy en contra del matrimonio antes del casamiento, vato. Somos de los primeros lugares en embarazos infantiles, porque la neta ya son embarazos infantiles. Adolescentes. Y de adolescentes también de Mira, adolescentes. mínimo Pero si eres de Cancún, ¿tuviste alguna embarazada en alguna de tus generaciones, ya sea secundarias o preparatorias? Sí. Verga, güey. De secundaria ya llevamos 3. De primaria, güey. Pero, o sea, estando en De primaria no, fíjate. De Pero, primaria a ver. no. Primaria. Pero, o sea, embarazadas estando todavía en la secundaria. No. Ok. No. También. Conocido. Yo sí, güey. Yo sí lo vi, güey. Verga. Y está cabrón, secundaria porque sí. se embarazó en la primaria y entró a la secundaria Verga, embarazada. güey. No, pero sí había casos. Sí, igual Sí, o llega a sea, ver. no dudo que haya casos, pero verga. Sí. Y yo tengo una que salió de la secundaria y de ahí se embarazó 3 veces. Entonces les digo, o sea, no juzguemos, güey. Cojan con responsabilidad, con Presten don. atención a sus clases de educación sexual y cuando Sí. vayan al seguro, Güey, ¿sabes qué estaba viendo? educación Decían, preventiva. ¿por qué nunca vimos en los libros de educación sexual mujeres embarazadas no blancas? O sea, ¿recuerdan ustedes algún libro de educación sexual donde la persona que se ve embarazada y donde hacen el corte para ver el feto no fuera blanca y el bebé no fuera blanco? Hagan memoria y No, luego güey. en la audiencia, No. hagan memoria y díganos qué es lo que piensan. Verga, ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que recuerdan? Es que como tal sí está un poco, o sea, sí está como que, es que igual sí es como que sí me haces como que hablo acerca de un discurso que realmente hay ciertos grupos que no tienen como tal, ¿cómo se llama? Hay grupos como tal de que no tienen como tal acceso, digamos, una educación sexual íntegra. Por eso es como que el discurso que yo apoyo es que la educación sexual íntegra debe ser algo que se debe introducir paulatinamente Sí. en la, ¿cómo se llama? Bueno, en la educación básica, en la educación, ¿cómo se llama? Media superior y superior, incluso en la superior, porque hay gente que luego no sabe qué pedo. Bueno, ves que en la facultad pusieron el dispensador de condones. Que bueno, o sea, que está bien, o sea, está bien, por si saliendo de la clase tienes algo que hacer. Pero te digo, sigue siendo un problema porque, pues, imagínate, el ¡Ey! VIH es como que ahorita ya se conoce más, pues, su sintomatología, las formas en las que se puede y no se puede contagiar uno, pero sigue habiendo mucha ignorancia respecto a las formas en las que tú puedes, desde ponerte un condón, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es algo que Eh, no, que falle también ahí un poquito, entonces. bueno, o sea, es que, por ejemplo, o sea, O sea, ya se cuando... sabe sobre el VIH, se sabe más sobre las formas de contagio, pero el gran problema sigue siendo pues, el uso correcto del preservativo, qué otras enfermedades te puedes contagiar, o sea, y verlas bien, o sea, darte cuenta cómo es ese pedo, ¿no?
formas en las que puedes saber que estás enfermo de alguna IETS. O sea, va más allá también de conocer la enfermedad, ¿no? Es como quien dice, hay que concientizar de estos temas a la chaviza. Bueno, y a las personas en general, a la sociedad es un tema, digamos, de que sí es de interés público y son como que los temas que a veces son tabús. Creo que a día de hoy ya se ha llegado a superar hasta cierto punto este tema. Lo digo hasta cierto punto porque hay algunos sectores que son algo reacios a que se hable del tema, pero como tal, yo creo que son tiempos diferentes. Creo que son tiempos más. Ujú. Sí, Y bueno, son como que, bueno, estos temas que son siempre interesantes de retomar. Inclusive creo que en la UADI, creo que los que toman la institucional de sexualidad, cuidado sexual, o sea, aprenden hasta cosas que no sabes como tal a este punto. Y sí tiene que ver porque también no hay una educación muy íntegra que dice, o sea, hay una serie de cuestiones, pero a veces no se tocan. Sex education. Más, sí, educación sexual íntegra. Fíjate, bueno, a ver, qué bueno que mencionaste sobre lo de las series. Si la gente que nos está viendo, hasta la adulta, güey, neta, véanse esa serie de Sex Education porque te abre la mente hacia temas que normalmente no se tocan, porque la verdad no se tocan, ni siquiera en la familia. O sea, es muy difícil. Entonces, dense una vuelta por allá y hasta donde yo sé, sí tiene un trasfondo clínico la serie también. O sea, no bueno, te dicen mamadas nada más te da porque sí. curiosidad para investigar más. Ahí lo dejamos. sí. Y bueno, esa es solamente mi opinión. Solamente mi opinión. La Sí, Pero a opinión de mí Jaiba me no caga esa representa. serie, güey. También yo no la veo, tiene sus pero cosas, güey, pero en Me cuanto a los Mira, temas que me tocan de parece sexualidad y de horrible, como protección, cualquier puta producción de Netflix actual. Es, hay de buenas a buenas. no me gusta, güey, no. No, o la sea, trama ya es otro pedo. La la trama es trama es otro otro rollo. pedo. Pero los Yo temas tampoco la puntuales de este consumo. pedo sí son buenos, sí son buenos. Y le sirven a cualquier persona neta de cualquier edad, güey. Más allá de que la trama se enfoca en adolescentes. Bueno, pues sí, Que no parecen adolescentes. que no parecen Que adolescentes, no parecen, pero no mames, pinches vatos de 15. Ese vato tiene 15 años, se ve de 30, güey, no mames. Me puede matar de un putazo. no, pero como decimos, bueno, o sea, al final es un medio más. O sea, yo lo dejo, es un medio más. Pues sí, güey. Y Bueno. otra película muy buena que, la neta, si no la han visto, yo la tengo que ver todavía, pero el tema es cuando surge VIH y todo el rollo que se arma de discriminación, homofobia, Filadelfia. La película de Filadelfia creo que es de los años 90 y trabaja Denzel Washington y el que hace la voz de Woody en inglés, Tom Ajá. Hanks. Tom Hanks. Eso y Una peliculona por lo que se creo que hay comenta. otro documental que sacaron, creo que se llama Hablemos del Sexo, que realmente toca un episodio directo acerca de las enfermedades. Y creo que hay otra sobre específicamente del SIDA, pero ahorita no recuerdo su nombre. Porque también es eso, ¿no? Ajá. Te podían despedir por pedos así. Sí, güey. Hasta el día de hoy, O sea, güey. tu trabajo No, te no, podía correr. no, hasta el día de hoy ya cambió la ver. legislación. Bueno, ya cambió la legislación, pero ya sabes que a mucha gente le vale. Es México, es México. Aquí en México, güey, hay gente que han despedido por estar embarazada, güey, por tener diabetes, por tener enfermedades del corazón, por tener Fíjate eso, o SIDA, sea, lo más básico. Una infinidad de mierda. Lo más básico que es que seas mujer y bueno, te despidan por Por estar embarazar. embarazada, sí. O sea, porque hay especificaciones en el contrato donde te dicen que tú no te puedes embarazar. Pero porque hay una cuestión económica de las bajas maternales y pues, toda esa historia. De qué bueno que, bueno, o sea, al final, o sea, por ahorita eso que mencionas eso de las cuestiones económicas, saliéndonos un poquito del tema, pero que va por ahí, ya puedo hablar libremente porque oficialmente ya dejé ese trabajo explotador. ya pero Alberto una está compañera, libre de las garras del capitalismo. Ajá. Una compañera mía me contó, ella es la única que tenía contrato, güey. Los otros dos no teníamos. Ella nos contó que en su contrato estaba estipulado que las horas extras no se pagaban. ¿Con qué? Que las horas extras no se pagaban.
Eso venía en el contrato. Así de huevos, güey. Así de huevos. O sea, ni siquiera te lo ponen así de forma sutil, ¿no? De que, No. mira, aquí entre nos, y como en cualquier empresa, ¿no? Creo que aquí en México y en el mundo, aquí entre nos, las horas extras no se pagan. Entre compas, Se ¿no? llama poner la En tu camiseta. contrato no lo ponemos. Ujú. No parece pero ni aquí para sí, bien ni para mal. Aquí sí lo A la puso, verga. güey. La ñora lo puso. O sea, imagínate. Que yo le dije, eso pudo haber sido demandable. Técnicamente Porque eso va en sí. contra de la ley federal del trabajo. O sea, aunque no te haya hecho algo malo, por el simple hecho de obligar, de que tú hayas firmado eso. Ya aunque sabes no que hayas las iglesias firmado. cristianas no creen mucho en eso de la ley. Eso iba a decir, güey. Eso iba a decir. Eso iba a decir. Pero dije, Pero no, no lo bueno. voy a decir, güey. Pero bueno, continúa con este pedo. Otros señalan que el estilo de vida depravado de los homosexuales sea responsable de la enfermedad. Depravado. Depravado. Aunque en un Güey, principio, como si la gente así bien religiosa y bien así Tienen maniatada no sus, tuviera sus quinqueadas, güey. O sea, tienen por yo sus eso siento que luego esa cosas gente se se la pasa siete, reprimidas. así 8 luego. días, güey. Tienen cosas reprimidas. Es lo único que vamos a decir. Sí. O sea, realmente o sea, todos en algún momento en su vida te das cuenta de que tienes reprimidas ciertas cosas. No te das cuenta hasta que las experimentas. No lo racionalizas hasta después, güey. Exacto. Mm. Hablo como persona. Igual. Yo igual he visto cosas, güey. O sea, He dentro visto de mí, cosas, güey, he y visto luego, ajá, cosas, he visto de digo, ay, cosas güey, a a ver qué pedo, cosas. ¿por qué hago esto, no? Ujú. ¿Por qué me gusta oler anos? Que tiene que ver bastante por qué no consumo bebidas alcohólicas. Pues sí, güey. Todos tenemos algo ahí reprimido dentro de nosotros. Pero bueno, aunque en un principio el SIDA se expandió más deprisa a través de con las comunidades sexuales y que la mayoría de los que la padecían en Occidente eran homosexuales, esto se debía en parte a que en esos tiempos no era común el uso de condón entre homosexuales, porque decían, pues ¿para qué, güey? Si no nos podemos embarazar, ¿para qué? Exacto. Porque no tener esa concepción del condón como un método de protección, solamente como un método anticonceptivo. Pero también, por otro lado, la difusión del mismo en África, o sea, del virus, en África, la gente que estaba enferma era gente heterosexual. Entonces, esto contraponía la idea de que el SIDA solamente le daba a los homosexuales, pero no a la idea de que le daba a los negros. Otro punto. Pero pues sí, el SIDA pudo expandirse rápidamente al concretarse la atención solamente en los homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. Gracias a la disponibilidad de tratamiento antirretrovirales, las personas con VIH pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad crónica, sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado. Porque ese es el punto del SIDA. El SIDA lo que te va haciendo es que va destruyendo tus glóbulos blancos, si se puede llamar así. Va a Básicamente lo que hace es debilitar que a tu cuerpo. destruye tus defensas. Ujú. Llegando al punto en el que la más mínima gripa te puede matar. Y este tipo de gripas o neumonías o esto son las infecciones oportunas, que son estas infecciones que por esta debilidad que tú tienes en tus defensas se convirtieron en algo más grave y te terminaron haciendo más daño o te terminaron matando. Que ese era el punto, que la gran mayoría de la gente no se moría del SIDA como tal, sino que se moría por una enfermedad que se agravó por el SIDA. Porque básicamente una gripa que te podía matar, como en el siglo XVIII, güey, una gripa te podía matar. Entonces, Exactamente. La dificultad eso es estaba en legendario. Exacto. Pues sí. Entonces, los antirretrovirales están disponibles mayormente en los países desarrollados y su disponibilidad en los países en desarrollo está creciendo, sobre todo en América Latina, pero en África, Asia y Europa Oriental, muchas personas todavía no tienen acceso a esos medicamentos, por lo cual desarrollan las infecciones oportunistas y mueren algunos años después de la seroconversión.
Según un estudio publicado en la revista científica especializada Science Translational Medicine, un equipo de investigadores del Servicio de Enfermedades Infecciosas y SIDA del Hospital Clínico de Barcelona ha dado un paso más en este camino al presentar una vacuna terapéutica que ha demostrado en los ensayos resultados alentadores. En las pruebas realizadas a 36 pacientes que seguían una terapia antirretroviral, conocida como TAR, tras la vacunación de prueba, cambió el equilibrio virus-huésped a favor del huésped, o lo que es lo mismo, el virus perdía la batalla de la infección. Según los datos, tras 12 semanas, la reducción de la carga viral gracias a la vacuna era del 90%. Aunque posteriormente el virus se hace resistente y consigue paliar el efecto de la vacuna. Para conseguir frenar el avance del virus del SIDA, los investigadores pulsaron células dendríticas de los propios pacientes del VIH y las inactivaron con calor. De este modo, las células dendríticas presentaban el virus a los linfocitos encargados de eliminar al agente infeccioso externo, y el VIH no conseguía infectar el linfocito, como ocurre normalmente, sino que consigue transmitir adecuadamente el mensaje para activar el sistema inmunitario y terminar con el agente externo infectante, que es básicamente cómo funciona el sistema inmunológico. Si alguna vez vieron, ¿cómo se llamaba esta película, güey, de los glóbulos blancos? La de Síguete. Osmosis Jones. Osmosis Jones. Si alguna vez vieron Osmosis Jones, es eso. Esa es la representación de cómo funciona el sistema inmunológico. Y si no, si no quieren ver esa película, también está el anime güey, que no me acuerdo cómo se llama. Era igualito, pero versión anime. Sí, es exactamente lo mismo, exacto, pero ¿cómo se llama? Pero más chido, Hataro Saibo. No me acuerdo, güey. Sí, supe de su existencia, pero no me acuerdo. Yo sí sé que sabe, punto. Está chingón, la pinche serie, véanla. Mejor que tus clases de biología, güey. Pues sí, básicamente el sistema inmunológico es que nosotros tenemos un tipo de células, que es las células, los glóbulos blancos, me parece. Bueno, no son los células, sí, no sé, ya ni me acuerdo, güey. El punto es que tenemos unas células que al entrar un agente infeccioso lo destruyen. El punto es que hay agentes infecciosos que logran sobrevivir al ataque de las células blancas, de estas células, y por eso nos enfermamos. Entonces, cuando nosotros sentimos síntomas como por ejemplo la fiebre, es porque tenemos un agente infeccioso dentro. Porque uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para tratar de expulsar a este agente externo es subir la temperatura. Porque las células y los virus no pueden sobrevivir a una mayor temperatura establecida. El punto es que nosotros tampoco. Ese es el problema. Que o se muere el virus o te mueres tú. Pero uno de los dos se va a morir. Pero pues sí. En 2017 se consiguió que un grupo de vacas generaran anticuerpos contra el virus del SIDA después de recibir una inyección de proteínas con la molécula BG505-SOCIP. Y en diciembre de 2020 se dio a conocer que una vacuna contra el VIH llegaba a la última fase de ensayos, por primera vez en más de 10 años. Las pruebas duraron 24 meses y el prototipo usa el mismo mecanismo que Janssen ha utilizado en la vacuna contra el COVID. Entonces el COVID nos puede dejar algo bueno, que es la vacuna del VIH. Imagínense, güey. Que estamos en una... Que de hecho no sé qué pedo con el VIH, pero creo que llegué a ver, o sea, obviamente la forma de explicar mía, porque no soy científico, soy científico social. Algo... El virus se esconde, ¿no? O sea, tiene una forma de esconderse dentro de la proteína y no sé qué chingadera. De hecho, algo interesante como planteamiento ahí es que como tal en esta serie que les digo, hablemos sobre el COVID, el segundo episodio habla acerca de la vacunación y habla, por ejemplo, de la familia del COVID. Realmente el COVID ya existía antes ¿se acuerdan de lo de la influenza y todo? Bueno, pertenece a un mismo grupo de enfermedades que ya se venían desarrollando de China. Y con los coronavirus.
los famosos coronavirus. El aspecto es que no pegaron porque hubo un control más efectivo y no eran tan transmisibles como hoy es el COVID. Es una evolución. El peor de lo que hablan de la vacunación es que el problema de la vacunación es que hubo vacunas candidatas. El problema es que no hubo financiación. Por ejemplo, es lo que hablan a día de hoy. Si se hubiera invertido como se hubiera invertido en esas vacunas, probablemente el COVID nunca se hubiera extendido. Pero, pues, o pon tú que sí se hubiera extendido, pero no hubiera causado lo que ha causado. Pongámoslo así. Ajá. Bueno, hablan acerca de estos aspectos de la investigación, pero igual hablan de que realmente hacer una vacuna es realmente un proceso cabroncísimo. Obviamente, hoy en día, obviamente lo que se hace es que hoy hay menos trabas por el aspecto de uso de emergencia, por la situación que vivimos. Obviamente, a lo largo de los años, estas vacunas que tenemos van a ir pasando otros controles, conforme a los estudios, van a ir y ir actualizándose conforme al tiempo. Obviamente, esto va a ir pasando. Obviamente, hay ciertos protocolos que se mantienen. Eso es de a huevo. Las fases clínicas son de a huevo. Y por lo general, la fase clínica es cuando las vacunas mueren. Y, o sea, porque igual se volvió más complejas las enfermedades, o sea, la forma en la que se transmiten, la forma en la que actúan. No, es que te hablan acerca de la historia de la vacunación, o sea, te hablan de por qué hay como tal unos controles más estrictos y hablan acerca de que no es lanzar una vacuna por lanzar una vacuna, hay todo un proceso porque puede provocar al final más mal que bien, pero por lo general es bien, por eso hay controles estrictos que mantiene la Organización Mundial de la Salud. Y habla acerca igual de la Organización Mundial de la Salud, de que a día de hoy es un organismo solo está para hablar, o sea, realmente no tiene la capacidad ni la financiación, es básicamente lo mismo que la ONU, para controlar una epidemia, para controlar una pandemia como tal. Solo son como Graue condenando enérgicamente las cosas. Exacto. Pero pues sí, en cuanto a diferencia de otros capítulos, como por ejemplo, conocimos el capítulo del cólera o el de la viruela, pues como tal en el SIDA no podemos decirle unas síntomas, porque como tal el SIDA no te causa síntomas en específico. Porque reiteramos que el SIDA no es una enfermedad común, como una gripa que te da dolor de cabeza o así, sino que simplemente te debilita y otras cosas te provocan enfermedades que sí resientes en síntomas. Y ese es también otro pedo del SIDA. Y es que como tú no sientes síntomas, tú no sabes que estás enfermo y lo vas regando por ahí. Ese también es otro pedo. Pero bueno, en fin, pues, ¿qué creen? ¿Qué les parece esta idea del SIDA? Pues Pau. Es una... Bueno, tú bueno, Paul, ya empezaste, ya empezaste tú. Empieza. Es como que, bueno, es una enfermedad que al final, digamos, no, en términos prácticos sí es una pandemia, viendo la pandemia del concepto de que es una enfermedad que se ha extendido en todo el mundo. Hay diversos casos que podemos encontrar activos que se generan, se han generado, bueno, a raíz de ciertos tabús ha tenido. Tal vez, digamos, a día de hoy, bueno, por los tiempos que vivimos, hoy es una enfermedad controlable que estas personas puedan ver y con el tiempo se va a ir erradicando. Posiblemente no dentro de poco, pero a principios tal vez de mediados del siglo posiblemente ya sea una enfermedad que podemos decir que está erradicada. Al final es una reflexión que nos permite entender de que el humano tiene miedo a lo desconocido y más cuando se ocupan estos tipos de discursos a ciertas personas que a veces la sociedad considera como indeseables. Hay que verlo desde esta perspectiva, hay que ver un montón de discursos. En Estados Unidos se pudo haber evitado una propagación mayor, lamentablemente no se logró por ciertas cuestiones de la administración. Reagan. Y a pesar de que muy hipócritamente después a finales de su administración se volvió como el más reacio a controlarlo. Pero pues al final es una lección histórica de que hay que tomar medidas contra cualquier enfermedad, independientemente. Después de Reagan, ¿quién vino, güey? No George sé, Bush padre, ¿no?
Creo que sí, a lo mejor. Tiene No sé. sentido, güey, que no hayan hecho ni verga. Pinche George Bush era tejano, güey. Son tejanos. Tejanos de esos güeyes, güey. O sea, si ustedes, amigos, compañeros, oyentes que nos están escuchando, haciendo contexto, tú no tomaste la materia, pero Paulino sí. Vimos una película que se llama César Chávez. César Chávez es, es en como que el hito del trabajador inmigrante mexicano que es legalizado en Estados Unidos, que lucha por los derechos laborales. Bueno, en esa película sale Reagan y como Chávez, ¿cómo se llama? Convoca una huelga contra los productores de vinos de California, y al final pero muestran a Reagan diciendo de que son una amenaza para la nación. O sea, te deja ver el tipo de personaje que es Reagan también. Ay, güey, Reagan era así. De hecho, yo pensaba que Reagan era tejano también, pero no, Reagan es de Tennessee, un pinche estado por ahí. Pero sí, comentaba, si ustedes oyentes que nos están escuchando, por X o Y motivo, a lo mejor en un programa de intercambio de la universidad, o a lo mejor viven en Nuevo León, puede ser, tienen un interés romántico por un chico o una chica tejana, cuidado, es una red flag. Ser tejano es una red flag, güey. Pongamos ustedes, a lo mejor que la persona con la que estén sea una buena persona, pero probablemente sus papás no. Probablemente sus papás apoyan a Donald Trump. Entonces, tengan cuidado. Porque pues ya sabemos cómo son los tejanos, cómo se gastan. Lo que es todas las fronteras sur, güey, son unos cabrones. Pues era la parte tiempos inmemoriales. Eran los confederados, ¿no? Ellos. Sí. Eran los confederados, creo. Sí, bueno, el punto. Toda la parte del sur era la parte que apoyaba la esclavitud en tiempos de la guerra civil. Y es una idea que todavía sigue plegada ahí. Fíjate que tomar esa materia, la que te digo, güey, sí te da como que ciertas perspectivas de regionalismo norteamericano, de que siempre estos estados, güey, eran los vatos que estaban a favor del esclavismo y el racismo, y los otros vatos sí eran racistas. Eso no hay que dejarlo de lado. Pero mínimo no se pasaban de verga. Eso también. Niño. Pues sí. ¿Tú, Pau, comentarios? Pues que todavía hay mitos, ¿no? Por derrumbar y prejuicios igual por tirar abajo, porque a pesar de todo lo que ya se ha dicho respecto a esta enfermedad, sigue habiendo, pon tú ya no la misma discriminación, pero todavía hay como que cierto estigma hacia las personas que lo contagian, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pues, ser más conscientes en ese sentido, ¿no? Ya sabemos cómo se contagia y todo ese pedo, pero todavía hay gente que sigue teniendo esos recelos hacia la comunidad LGBT, hacia la comunidad negra, por ejemplo, también. Creo que no tanto, creo que con la comunidad así afrodescendiente ya no tanto, pero al grupo LGBT todavía le tienen cierto como que estigma en ese sentido, pensando que neta son los causantes de ese tipo de enfermedades. Sí, güey. O sea, son como que ideas que quedaron de épocas oscuras pasadas, güey. Sí. De que vaya también comprendiendo, ¿no? De que las evoluciones, las sociedades, así como cualquier cosa en esta vida, van evolucionando con el paso de los años. Y. O el estigma a las sexoservidoras, güey. Creo que ahorita es la que tiene el mayor peso en este estigma, ¿eh? Fíjate, o sea, creo que sí, es algo curioso. Sí, es algo curioso porque son las sexoservidoras, son, digamos, a las que más control se le tiene sobre este tipo de enfermedades, porque ellas tienen que tener un carnet de que no tengan. Eso en algunos lugares. En algo. Como por ejemplo, creo que Ámsterdam, güey. Aquí sí está estipulado. Parece que no, pero sí está estipulado. En Cancún. Ajá, bueno, sí está estipulado. Pero Ámsterdam, güey, fue la primera ciudad del mundo en legalizar la prostitución. Que hay mucha gente que pone en contra de eso, güey. De que sea legalizada. Porque hay quienes dicen, es un oficio más que debería estar regulado
¿Deberían de tener seguro social? Sí, pero también hay otras personas que lo ven desde un lado como que más moral, de un lado más humano, y decir, ¿por qué una persona tendría que llegar al punto de ofrecerse como un objeto sexual para conseguir dinero? Recuerden que capitalismo es amoral. Yo Sí, nomás voy a güey. dejar Exacto, eso. sí. Capitalismo, Pero brother. pues está ese Capitalismo. debate, ¿no? En México hubo un intento de un diputado, obviamente del PAN, que se llamaba Francisco no sé qué cosa, pero que coloquialmente, y que justamente este chavo, bueno, este señor, es de Mérida. Por algún motivo, no quiero decir nada, pero es de Mérida. Mérida Pancho Cachondo. Pancho Cachondo, a huevo, güey. El icónico Pancho Cachondo, güey. Si ustedes no conocen a Pancho Cachondo, vayan y pongan Pancho Cachondo en el Google y ahí le va a aparecer la historia de este señor que hizo el intento cuando era diputado federal de legalizar la prostitución. Evidentemente, como ya sabemos, lo mandaron a la verga, pero de esa idea que tuvo se le quedó ese apodo de Pancho Cachondo, porque se decía que él las quería legalizar porque era un asiduo consumidor de ellas. Que tiene Pero, sentido, los panistas son antes sí, consumidores de eso. pero es que Como si en la Itzaes no hubiera, ¿no? Es lo que dicen que en algún punto de la Itzaes había. Pues cuando entras a Mérida hay cierto hotel. Sí. Sí, güey, o sea, sí, pero pues sí, esa. A Me han mí lo que contado. me da risa es que es un apodo muy original, que rima, es Sí. como que el apodo perfecto, el Pancho Cachón, Mira, el mexicano, si se distingue por algo, es por es poner por apodos poner chingos. buenos apodos. Sí, La güey, neta. sí, güey, o sea, yo siempre he dicho esto, que hay gente que dice que a los orejones les dicen Dumbo, que yo siempre he estado en contra Güey, de eso, güey, güey, porque güey, yo siempre he dicho, güey, cabrón, a un compa de tienes la a secundaria sí una le persona, decían. aguanta, es que yo estoy en contra de que les digan Dumbo, no porque suene culero, sino porque tenemos un personaje mexicano, güey, que es Furcio, que también está orejón, güey, y bien le podrías decir Furcio, no tienes por qué tomar el apodo americano, güey, usa el mexicano, usa el apodo local, Ya Furcio, sabes, güey. a Chile así pasó, no fomenta actitudes así. Esta es la opinión de Alberto. Este podcast se deslinda de toda opinión que él genera acerca de estos apodos. Lo siento, pero es que yo sí soy una persona que pone muchos apodos cuando ya estoy en confianza. Si no, no. Pero pues sí, o sea, yo siempre he estado en contra de que, pues, hey, tienes el ejemplo de Furcio. O sea, usa Furcio en vez de Dumbo. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar como @así pasó podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Paul Noche en Facebook y Ángel Chan Cruz. No, perdón. Y Pau-3S en Instagram y Twitter. A ti, Yoshi. Me pueden dar en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.